El mundo había descartado nuestra tierra como nada más que polvo y suelo árido. Pero les dije a mi gente que debajo de este polvo mismo yacía el oro de nuestra libertad. Luego, en un solo día, ganamos 1.1 mil millones. Fue un día que quedaría grabado en la memoria de cada hombre, mujer y niño en Burkina Faso. Un día que comenzó como cualquier otro, bajo el vasto y a menudo implacable sol del Sahel, pero que terminaría con el mundo mirando a esta nación, sin salida al mar de África Occidental, con una nueva y asombrosa perspectiva en este único y trascendental día. La noticia se difundió, enviando ondas de choque no solo a través del continente sino alrededor del mundo. Burkina Faso, un país más conocido por su cultura vibrante y su gente resiliente que por su poder económico, acababa de asegurar la impresionante cifra de 1.1 mil millones de dólares a través de un innovador acuerdo petrolero. La idea misma revolucionaría a un giro narrativo tan profundo que parecía ficción. Desde pozos olvidados y polvorientos, se desataría un torrente de oro negro, prometiendo reescribir el destino económico de África en tiempo real. La pregunta, en los labios de todos, era simple, pero profunda. ¿Cómo logró una nación sin un solo centímetro de costa? Una nación que una vez estuvo en la periferia de los mercados globales orquestar tal giro económico monumental, aprovechando a una escala previamente inimaginable. Esta es la historia de ese día. Una historia que es mucho más que solo petróleo. Es una historia de revolución, de una nación tomando control de su propio destino. El día en que la noticia del acuerdo de 1.1 mil millones llegó a Burkina Faso, fue como si la propia tierra se hubiera movido. El anuncio no vino de una conferencia de prensa en un lujoso hotel extranjero, sino del corazón de la capital de la nación, Ouagadougou. Fue una declaración de independencia económica que resonó con la fuerza de un tambor ansónedo que se extendió desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta los pueblos más remotos. Durante años, los mercados globales habían pasado por alto a Burkina Faso, su potencial enterrado bajo titulares de inestabilidad y pobreza. Pero ahora, en un solo y audaz movimiento, la nación no solo había entrado al juego, había cambiado las reglas. Los pozos de petróleo en el Sahel, que durante mucho tiempo habían sido descartados por los expertos internacionales como inactivos o comercialmente inviables, habían cobrado vida. Esto no fue un golpe de suerte, fue el resultado de un plan ejecutado meticulosamente. Una clase magistral en estrategia geopolítica y eficiencia inquebrantable. A la cabeza de esta transformación estaba el capitán Ibrahim Traoré, cuya visión era tan clara como audaz. Había desmantelado sistemáticamente la burocracia que tanto tiempo había ahogado los intentos de exploración y desarrollo. Entendía que las viejas formas de hacer negocios, que a menudo beneficiaban más a los intereses extranjeros que a las propias naciones africanas, eran una calle sin salida. Cortó decisivamente a los intermediarios que se llevaban las ganancias. Aceleró las asociaciones con emprendedores y expertos locales, y envió un mensaje claro al mundo. La era de la explotación había terminado. Le dio la espalda a los consultores extranjeros sobrevalorados que a menudo ofrecían soluciones académicas desconectadas de las realidades en el terreno. En su lugar, confió en expertos regionales, individuos que conocían la tierra, a su gente y su potencial. Ellos eran los que conocían los secretos del Sahel, los susurros de la tierra, que hablaban de las riquezas que yacían debajo en el momento. De esta audaz movida fue nada menos que un genio. A medida que las tensiones geopolíticas en otras partes del mundo causaban disrupciones en el suministro global de petróleo, los precios comenzaron a dispararse. Fue una ventana de oportunidad, un momento de perfecta alineación, y Burkina Faso, bajo la guía del capitán Traoré, lo aprovechó con ambas manos. No solo encontraron petróleo, encontraron el momento perfecto para maximizar sus ganancias, cobrando a una escala que envió un mensaje claro al mundo. Burkina Faso es un jugador serio en dignidad, control y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la nación. Esto fue más que un auge petrolero, fue una declaración política, una promesa al pueblo de que la riqueza de la nación finalmente se utilizaría para construir un futuro mejor para ellos. El primer día de $1.000 millones fue solo el comienzo, una poderosa declaración de apertura en una historia que recién comenzaba a escribirse a raíz del histórico acuerdo petrolero de 1.1 mil millones de dólares. Muchos líderes mundiales podrían haberse visto tentados a consolidar su poder, llenar sus propios bolsillos o entregar los lucrativos contratos a poderosas corporaciones extranjeras a cambio de apoyo político. Pero el capitán Ibrahim Traoré no era como la mayoría de los líderes. Su visión para Burkina Faso era radicalmente diferente, basada en una profunda creencia de que la nueva riqueza de la nación pertenecía a su gente. En el momento en que comenzaron a fluir los dólares del petróleo,
dejó claro sus intenciones. Esto no era una bonanza para la élite, era un recurso para las masas. Su primera orden ejecutiva fue un testamento de este compromiso. Estableció el Fondo Nacional de Energía de Burkina, un fondo soberano con una diferencia. Este no era un secreto, una cuenta en el extranjero accesible solo para unos pocos selectos. Era un fondo transparente y gestionado públicamente, con cada transacción sujeta a la rigurosa supervisión del Parlamento Nacional. El mandato del fondo era simple e inquebrantable. Cada dólar debía ser canalizado directamente a proyectos que transformarían las vidas de los ciudadanos comunes: nuevas escuelas para los niños, clínicas modernas para cuidar a los enfermos, sistemas de agua potable para saciar la sed de la nación, y una red de carreteras para conectar cada rincón del país. Pero el audaz plan del capitán Traoré para una economía impulsada por el pueblo no se detuvo ahí. Entendió que la verdadera independencia económica no solo se trataba de ganar dinero del petróleo, se trataba de construir una economía autosuficiente y diversificada. Se negó a permitir que se exportara un solo barril de petróleo crudo, hasta que una parte del proceso de refinado se llevara a cabo en suelo de Burkina Faso. Este fue un movimiento estratégico diseñado para crear empleos, transferir valiosos habilidades a la fuerza laboral local y asegurar que la nación capturara más de la cadena de valor de su preciado recurso natural. El objetivo era claro: pasar de ser un simple exportador de materias primas a convertirse en una nación que pudiera procesar, refinar y agregar valor a sus propios productos. Los primeros resultados de este enfoque centrado en la gente fueron simplemente notables. Solo 6 meses después de que comenzara el auge del petróleo, la electrificación rural, un desafío de larga data en un país con un vasto y escasamente poblado campo, aumentó un asombroso 24%. Las escuelas técnicas, que una vez lucharon con equipos obsoletos y recursos limitados, recibieron una enorme inyección de fondos para construir programas de ingeniería petrolera de última generación desde cero, preparando a una nueva generación de expertos de Burkina Faso para liderar el sector energético de la nación. El capitán Traoré no estaba interesado en convertirse en otro dictador de los petrodólares, gobernando sobre una población dependiente de los subsidios del gobierno. Su ambición era mucho más grande: crear la primera economía petrolera verdaderamente centrada en la gente de África. Un modelo al que otros países del continente pudieran aspirar. En este enfoque radical no pasó desapercibido para la comunidad internacional. Los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), acostumbrados a tratar con naciones endeudadas que buscaban rescate, solicitaron reuniones privadas, intrigados y tal vez un poco inquietos por este nuevo paradigma. Los enviados de la Unión Europea, que durante mucho tiempo habían visto a Burkina Faso a través del lente de la ayuda y la asistencia al desarrollo, ahora cortejaban a la nación como un socio estratégico. Pero el capitán Traoré jugaba duro. Nos han robado durante siglos, declaró en un discurso televisado. Esta vez, nosotros lideramos. Esto no era solo retórica, era una declaración de intenciones. Una declaración de que Burkina Faso ya no sería un receptor pasivo de ayuda extranjera, sino un arquitecto activo de su propio futuro, para garantizar que la gente no fuera solo beneficiaria pasiva de esta nueva riqueza, sino participantes activos en la transformación económica de su nación. El gobierno lanzó una ambiciosa iniciativa de educación pública a las campañas. Las estaciones de radio estatales, que llegaban incluso a los rincones más remotos del país, comenzaron a transmitir programas de alfabetización sobre el petróleo. Estos programas explicaban, en un lenguaje simple y accesible, el complejo proceso de cómo el petróleo crudo se transforma en dinero en efectivo, y cómo ese dinero luego se utiliza para construir clínicas, escuelas y carreteras. La transparencia no era solo una palabra de moda, era una piedra angular de la política del capitán Traoré. Los ingresos y gastos del Fondo Nacional de Energía de Burkina se publicaban mensualmente para que todos los vieran. Imaginen esto: la riqueza petrolera de una nación tratada no como un secreto estatal, sino como propiedad pública, un recurso que pertenecía a cada ciudadano. El mensaje era claro y poderoso: no más caridad, no más lástima. Burkina Faso tenía combustible en su suelo y un fuego en su alma, una determinación de construir un futuro de prosperidad y dignidad para todo su pueblo. La noticia de la entrada repentina y espectacular de Burkina Faso en el mercado global de la energía envió una ola de conmoción e incredulidad a través del mundo. El orden establecido, la dinámica cómoda y predecible de la industria petrolera global, había sido arrojado al caos. Los actores tradicionales en el poder, las corporaciones petroleras multinacionales, las antiguas potencias coloniales que habían mantenido el control sobre los recursos de África, y los organismos internacionales de supervisión financiera que estaban acostumbrados a dictar las políticas económicas, fueron sorprendidos completamente.
Esto no se suponía que pasara. Una nación sin salida al mar, que había sido etiquetada como inestable y al borde del colapso, solo un año antes, no solo había entrado al juego, había volteado todo el tablero en el giro global de la energía. La intrincada danza de oferta y demanda, que determinaba la fortuna de las naciones, había sido alterado de manera irrevocable. La reacción en los pasillos del poder fue una mezcla de pánico e incredulidad. Francia, el antiguo país colonial de Burkina Faso, solicitó una cumbre energética de emergencia, apresurándose a comprender las implicaciones de este nuevo desarrollo. Las firmas consultoras estadounidenses, que durante años habían ofrecido sus caros consejos a los gobiernos africanos, inundaron los buzones de los funcionarios de África Occidental con correos electrónicos y ofertas de asistencia, desesperados por obtener su parte de la acción. Y las delegaciones chinas, siempre astutas observadoras de los cambios en el poder global, estaban en el terreno en Ouagadougou dentro de las 72 horas de que se hiciera pública la información sobre los ingresos. La razón de esta actividad frenética era simple. El capitán Ibrahim Traoré se negó a jugar según las viejas reglas. No iba a vender el futuro de su nación por una ganancia rápida. Adoptó una postura firme e intransigente contra el sombrío mundo de las finanzas internacionales, prohibiendo el uso de empresas fantasmas en el extranjero, que a menudo se utilizaban para ocultar ganancias y evadir impuestos. Que envió ondas de choque a través de la industria. Canceló 14 contratos heredados que se habían firmado bajo regímenes anteriores, menos escrupulosos. Estos eran contratos que se habían negociado en secreto, contratos que habían dado a las empresas extranjeras una participación desproporcionada de las ganancias de Yondo o Burkina Faso con una miseria. En su lugar, introdujo una nueva condición no negociable para todos los socios extranjeros a cambio de acceso al petróleo de Burkina Faso. Se les exigiría invertir en la infraestructura de la nación. No más viajes gratis, no más extracción sin responsabilidad para los mercados occidentales que se habían acostumbrado a un sistema que les permitía extraer la riqueza de África sin contribuir a su desarrollo. Esto fue una pesadilla, pero para los movimientos panafricanos crecientes que pedían una nueva era de autodeterminación y justicia económica, el capitán Traoré se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Los medios internacionales, que a menudo reflejan los intereses de las potencias globales, intentaron minimizar la importancia de la historia. Algunos lo desestimaron como un pico temporal, un golpe de suerte que pronto se corregiría. Otros, con un toque de condescendencia, afirmaron que las reservas estaban siendo sobreestimadas y que todo esto era solo un destello fugaz. Pero el capitán Traoré permaneció calmado y sereno frente a este escepticismo. Su gobierno respondió, no con enojo en retórica, pero con hechos fríos y duros. Publicaron estudios geológicos independientes, auditados en tiempo real por empresas internacionales de renombre, y pusieron esta información a disposición del público. En una respuesta directa y contundente a los críticos, portavoz del gobierno simplemente declaró, no necesitamos su aprobación, tenemos la prueba. Los efectos en cadena del audaz movimiento de Burkina Faso se sintieron a lo largo del Sahel. Los países vecinos como Níger y Malí, que también tenían recursos naturales sin explotar, ahora miraban a Burkina Faso como un modelo. Enviaron delegaciones a Ouagadougou para consultar con el gobierno del capitán Traoré, ansiosos por aprender cómo también ellos podrían replicar este éxito. Este fue un cambio sísmico en el lugar de África en la conversación global sobre el continente ya no era solo una fuente de materias primas para ser explotadas. Se estaba convirtiendo en un jugador estratégico, una fuerza con la que contar. En el petróleo no solo estaba cambiando la economía de la región, estaba cambiando la misma naturaleza de su diplomacia. Burkina Faso, antes un observador silencioso en las cumbres regionales, ahora era el que tenía la ventaja, el que podía establecer la agenda. Y en el centro de todo esto estaba el capitán Ibrahim Traoré, un joven líder con un plan claro, un producto valioso y el apoyo inquebrantable de Suj. El antiguo orden petrolero global acababa de encontrar su nuevo y más formidable desafiante, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La transformación de Burkina Faso, a raíz del auge del petróleo, fue simplemente cinematográfica. Antes del descubrimiento del oro negro, la economía de la nación estaba de rodillas. Las carreteras, que una vez fueron arterias de comercio y conexión, estaban rotas e imposibles en muchos lugares. Los hospitales, destinados a ser refugios de curación, a menudo funcionaban a duras penas, careciendo incluso de los suministros médicos más básicos. Y el desempleo juvenil, una bomba de tiempo en un país con una población joven y creciente, era una fuente constante de inestabilidad social y política. Pero en menos de un año, el panorama de la nación comenzó a cambiar de tal manera que era casi difícil de creer. En el cinturón del Sahel, una región que había sido asolada por la inseguridad y la insurgencia durante años,
estaba tomando raíz un nuevo sentido de esperanza. Donde antes solo había susurros de miedo, ahora se escuchaban los sonidos de la construcción, el zumbido de la maquinaria y la charla de los trabajadores que hacían cola para conseguir trabajos fuera de las refinerías solares recién construidas. Las cifras contaban la historia de una nación en movimiento. Se crearon más de 17.000 nuevos empleos en construcción, y en una radical ruptura con el pasado, estos no fueron subcontratados a empresas extranjeras. Fueron dados a manos locales, a los jóvenes de Burkina Faso que estaban ansiosos por construir un futuro mejor para su país en dos. Se vertía concreto. Los camiones movían mercancías a través de carreteras recién pavimentadas, y pequeños pueblos tranquilos se transformaban de la noche a la mañana en bulliciosos centros comerciales. Pero la revolución no solo se trataba de proyectos de infraestructura a gran escala, se trataba de tocar las vidas de las personas comunes en los rincones más remotos del país. Esta fue la visión detrás del plan Un Barril, una aldea del Capitán Traoré, una iniciativa simple pero poderosa que vinculaba la extracción de petróleo directamente con el desarrollo de las comunidades rurales. Por cada 1.000 barriles de petróleo extraídos del suelo, una aldea recibía un paquete de desarrollo integral en infraestructura solar para iluminar sus hogares y escuelas, herramientas de riego modernas para aumentar su productividad agrícola y acceso digital para conectarlos con el mundo exterior. Esta fue una revolución de abajo hacia arriba, un modelo de desarrollo que empoderó a las comunidades para tomar control de su propio destino. Las cooperativas de mujeres, la columna vertebral de muchas economías rurales, estaban recibiendo microcréditos de los impuestos al petróleo para construir sus propios centros de procesamiento, lo que les permitió agregar valor a sus productos agrícolas y ganar un mejor ingreso. Los adolescentes que antes huían a las ciudades en busca de trabajo, a menudo terminando en situaciones precarias y explotadoras, ahora regresaban a casa, atraídos por las nuevas oportunidades que surgían en sus propias comunidades. Burkina Faso también había lanzado su primer incubador privado, una iniciativa innovadora que reunía a ingenieros y agricultores para colaborar en soluciones innovadoras para reducir la dependencia del país del combustible diésel. Esto era un testimonio de la visión del Capitán Traoré, una visión que no solo se trataba de extraer petróleo, sino de usar los ingresos de ese petróleo para alimentar el espíritu de innovación y autosuficiencia de la nación. Los cambios no eran solo económicos, sino también institucionales. Los ministerios gubernamentales, antes vistos como burocracias lentas e ineficientes, estaban siendo reestructurados para operar más como empresas modernas, con indicadores clave de rendimiento KPI claros que estaban directamente vinculados al uso efectivo y transparente de los ingresos del petróleo. El mensaje era claro: el servicio público no era un derecho, era una responsabilidad. Un fideicomiso sagrado que debía llevarse a cabo con la máxima eficiencia e integridad. A los periodistas extranjeros que ahora aterrizaban en Ouagadougou, esperando encontrar la narrativa familiar de la pobreza y desesperación africanas, se iban sorprendidos por el ritmo y la escala del progreso que estaban presenciando. Esto no es ayuda, escribió un renombrado corresponsal internacional en un artículo ampliamente circulado. Esto es ambición. Era cierto. Los polvorientos caminos secundarios del pasado ahora eran arterias pavimentadas de comercio y negocio, un testimonio de una nación que estaba en movimiento. El Capitán Traoré no solo descubrió petróleo, descubrió un nuevo sentido de propósito para su nación, y para un país que alguna vez fue visto como el último en la fila, ahora estaba abriendo un camino que otros estaban ansiosos por seguir. Este fue el modelo burkinabé, un nuevo plan para una África próspera y autosuficiente.